es que también, porque mi padre solo te quedarás ahí sentado y le das pronto, entonces se va a romper sus obligaciones, así que basta de comedias, quedarás ahí así es, así, no, así no. Así es la vida. Así es la vida. Después de 8 años, viene una a descubrir quién era realmente. 8 años. ¿8 años qué? Siempre se me olvida el mismo lado, carajo. 8 años, llevándole la cuerda a él, para no hacerlo quedar mal delante de su familia y de sus amigos. Pero después de tanto tiempo, creo que no me arrepiento de nada. ¿Arrepentirme de algo a pesar de la cruel determinación? No. Creo que no tengo por qué arrepentirme. Si algo aprendí de mi madre fue a no arrepentirme de nada. Aunque claro, fueron 10 años de amores, pasiones y pesadillas. ¿Sirvieron para algo? No lo sé. Él me trataba como un juguete, pero es que también fui juguete de mi padre. Me llamaba su muñequita, su chiquitica. Ahora los niños son mis juguetes, mis pequeñines. Y para él nunca dejé de ser su muñeca. Su muñeca. Seguramente algo mejor que una muñeca inflable. Creo que las mujeres siempre hemos sido las muñecas de nuestros maridos. Eso no es nuevo. Imagínense ser la esposa de un truán con ínfulas de héroe. Pero así somos todas nosotras. Solemos enamorarnos de cualquier bribón que nos impresione con sus modales y con sus ímpetus de macho fuera de serie. Lo conocí en una mascarada. Él con el antifaz de París y yo con la máscara de Helena. Y ahí sí fue Troya, porque quedé prendada como la más tonta de las diosas y heroínas de la mitología. Él tenía fama de temerario, aun cuando no era el más valiente de los que venían en el cartel de héroes de la Argos. Pero tenía cierta malicia en la manera como me miraba. Quizás por eso también quedé derretida. Y aclaro que lo mío no era solo mitología. ¿Que cómo y por qué sucedieron las cosas? Las cosas ocurren porque tienen que ocurrir. Sí, así de sencillo y de claro. Lo demás son puras justificaciones. La cuestión no era nada sencilla para mí. Todo estaba en mi contra, empezando por mi propia familia. Como ya dije, para mi padre, que era una ternura de hombre, nunca dejé de ser su muñeca, literalmente su juguetico. Seguramente me había convertido en el reemplazo en miniatura de mi madre, que murió de una extraña enfermedad de la que no se podía hablar en casa, y menos darle explicaciones a una mocosa.
la hija única de un matrimonio arreglado para que mi padre pudiera salir de algunas penurias económicas. De mi padre solo recuerdo su carácter autoritario, seguramente por sus obligaciones como jefe de gobierno, en una comarca que a muchos se les antojaba como provincial y hasta primitiva. Ahora, pensándolo bien, era muy extraña la forma como me trataba. No había dulzura en su mirada ni en sus palabras, sino aspereza. Siempre sentía que debía cumplir sus órdenes sin chistar ni reparar en nada. ¡Medea! Tiene que preparar una pócima contra los malos espíritus que pueden invadir la casa. ¿Es que acaso eso no se lo enseñó su madre? Así me hablaba. Nunca me tuteaba. Yo empezaba a sentir que en mí convivían dos noras. Una que no importaba para nada, si acaso como decoración o como para hacerle juego a los muebles, o para que él se jactara de tener una mujer joven, bella y obediente. La fórmula perfecta. Pero había otra, una nora rebelde, que ya se estaba cansando de que la trataran como a una niña, casi como la hermanita mayor de sus propios hijos, que la verdad parecían más de él que de mí. No, a mí por el contrario en la casa siempre me trataron como si fuera un varón. Casi que llegué a creerme el hermano menor de todos. Por eso contaba con las responsabilidades que mi padre me ponía respecto a mis hermanos. Él decía que me tocaba, porque nunca había confiado en la bruja de mi mamá. La verdad era que yo ya estaba hasta la coronilla de que él me dijera: ¡ay, qué le pasa a mi ardichita, a mi alondrita! ¿Por qué estás tirando la trompita a mi gorrioncillo? A mí la verdad eso me causaba repulsión. Y no entiendo por qué duré tanto tiempo dejando que me trataran como una idiota. A mí sí me tocaba hacerle frente a todo. Sobre todo cuando mi madre decidió irse definitivamente al templo con sus perros. Me tocó volverme triforme como ella. Y así en la casa fui niña, hermana, madre, todo al mismo tiempo. Ahí empezaron los problemas. Porque mi papá me había confiado la obligación de desterrar a cualquier hombre que se apareciera por la Cólquida. Y no fue sino que llegara ese idiota con esa recua de vagos para empezar a desobedecerle al viejo. Ahí sí la autoridad se me fue al carajo. Yo creo que yo ya le estaba estorbando a mi papá. Porque si no, ¿para qué me armó ese matrimonio tan rápido? Ni que me fuera a quedar solterona. Pero no puedo negar que a mí el bobo me gustaba. Con ese porte de galán de teatro, vistiendo siempre a la moda. Y con ese vozarrón que uno lo escuchaba y se le iban escurriendo los calzones sin necesidad de pedírselo. Pero tarde me vine a dar cuenta que era igualitico que mi papá. Después de la famosa mascarada, me creí el cuento de que éramos Elena y París. Ay, lástima. Lástima que nunca llegó un Menelao, un Agamenón, o un bárbaro de esos a rescatarme del aburrimiento de mi palacio de Troya. Ay. Sí, soñaba con que un día la casa se iba a incendiar y nos meterían un caballo de paja y se declararía una guerra no declarada, sobre todo por mi parte. Ese es el problema de enamorarse una de quien no debía.
De haberlo yo sabido antes, no se imaginan todos los problemas que me hubiera ahorrado. Y pensar que todavía las hay tan bobas, que no es sino ver un casco, una capa, una lanza y una falda bermeja entre unas piernas peludas y sudorosas para quedar enamoradas y flechadas por el tal Cupido con sus dardos llenos de tonterías. Pero es que, como decía mi abuela, nadie escarmienta en cabeza ajena. Así quedé yo. Tan pronto vi atracar esa barca de locos al mando de quien sería después el responsable de todas mis desgracias. Al principio la cosa iba bien. Él se esforzaba a cumplir como todo un proveedor. Pero las obligaciones eran tantas que al pobre le tocaba hacer los trabajos de Hércules. Se sobreactuó tanto hasta que el final se fundió. Pero como no me dejaba trabajar, porque yo era su artillita, su alondrita, se enfermó y se fundió. Y ahí comenzaron los dolorosos, porque el hombre tenía que descansar. Y no había otra forma de hacerlo sino irnos de paseo, de crucero al Mediterráneo. ¿Pero con qué? Este sí, desde el principio me di cuenta que era un vago de 7 suelas. Pues a quién se le ocurre llevarle la cuerda a un tío Calavera para irse a una tierra que no conoce y que quedaba bien lejos, y robarse una oveja enchapada en oro, exponiéndose a unos peligros terribles, mejor dicho, a enfrentar una verdadera odisea? Pero claro, encontró a la boba que lo iba a ayudar, a la regalada que fue capaz de pelearse con toda su familia con él, para que al final me saliera con las que me salió. ¿Se imaginan lo difícil que era en esa época conseguir dinero prestado? Él ni se sospechaba de la gravedad de su enfermedad. Decía que con las agüitas de hierbas que le hacían a María pronto se aliviaría. Pero ya el doctor Rank me advertía de la urgencia que teníamos de abandonar la ciudad y buscar otros aires más provechosos para los pulmones de Torvaldo. Por más que le echo cabeza, no logro entender por qué le tenían tanta confianza a ese pelele del Jasón. Si en ese barco venían otros que sí se merecían el título de héroes. Yo creo que la mayoría de los que vinieron eran más duros que ese blandengue. Pero él supo ganarse la confianza de mi hermanito cuando lo llamaba y le decía: venga, Obsito, quiere que le enseñe a hacer un nudo marinero en la proa de la nave, que ni el mismísimo Odiseo pueda desatarlo. De paso también se ganó la mía. Y el nudo que a mí me tocó. ¡Ah, el trabajo que me ha costado desatarlo! El último soponcio casi se lo lleva de verdad. Fue cuando me tocó acudir a Crosta, un tinterillo que además de leguleyo era un prestamista, que prestaba dinero con intereses gota a gota. El único que podía servirme de fiador era mi papá, que ya estaba muy deteriorado. Y entonces, cuando por fin me decidí, el viejito se había muerto y me tocó falsificarle la firma. Y ese fue el peor delito que pude haber cometido para salvarle la vida a ese desgraciado, que por supuesto nunca se enteró. Claro, el hombre se recuperó y volvió con más bríos, al punto que fue nombrado director del banco, con un ascenso que le significó triplicar su salario en tan solo 3 meses. ¡Ay, qué tal!
De un momento para otro me había convertido en la flamante esposa del director de un banco. Eso significaba que su alondeta, que su ardillita podía pedir plata para sus caprichitos. El caprichito de pagar una deuda que llevaba 5 años abonando tan solo a los intereses. Jason, sin ánimo de ofenderlo, le dije en una ocasión, sin tutearlo, porque en la casa no nos tuteábamos. Yo creo que a usted le va a quedar muy difícil hacerse a esa oveja enchapada en oro que mi papá cuida más que a mí misma. Al principio no le gustó el comentario, pero enseguida me guiñó el ojo y me dijo que para qué estaba yo, que a una mujer tan hembra y tan sabia no debía quedarle grande nada. Y claro, con ese piropo caí redondita. Pero como yo no me creía ninguna tonta en ese momento, le hice jurar que si era verdad que yo le gustaba tanto, tenía que prometerme amor para toda la vida. Y que de paso yo le enseñaría cómo hacerse a ese vellocino de oro de una vez por todas. Bueno, la cosa iba bien, pues ya me había acostumbrado a la fuerza de ser su muñequita de trapo. Pero ocurrió algo que ocurre solo en las tramas de las obras de teatro. El tal Crosta, el prestamista, resultó ser empleado de Torvaldo. Pero ese no era el problema. El tipo había hecho una defraudación en la oficina. Y mi esposo ahora, como director, no tenía otra opción que despedirlo. Y es ahí cuando Cristo empieza a padecer. Porque el miserable este decide tomar venganza de las amenazas de mi esposo, chantajeándome por haberle falsificado la firma a mi viejito para que él me desembolsara el préstamo. ¿Se imagina? Media vida ocultándole a Torvaldo la verdad sobre nuestro crucero en el Mediterráneo. Y venirse a enterar ahora que fui yo misma quien lo financió y no mi padre. ¡Qué horror! Horror fue el que cometimos con mi hermanito Absilto. Pues cuando mi padre, el viejo Etes, el rey de la Cólquide, se vio burlado por un aparecido cualquiera y encima ayudado por su propia hija, la que consideraba la mujer más inteligente del mundo y de un carácter casi inexpugnable, emprendió la persecución de los traidores con un ejército de 2000 soldados. Y ahí fue cuando a mí se me ocurre la idea abominable de tomar a Absiltito como rehén. Y cuando el ejército ya nos pisaba los talones, empezamos a despedazarlo en trocitos para que mi padre y sus lacayos se entretuvieran rescatando los restos de lo que fuera mi hermanito menor. Y nosotros pudiéramos escapar definitivamente. Con estos horrores empezábamos con Jason una bonita relación. Que duraría más o menos 10 años. 10 fabulosos años de crímenes y vejaciones. Y por supuesto todo por amor. Crosta no se detuvo en su intento de contarle todo a Torvaldo si yo no lograba hacerlo desistir de la determinación de expulsarlo. Juro que lo intenté. Hice hasta lo imposible. Pero ante las súplicas por un pobre hombre que se iba a quedar desempleado y con él acarrear la destrucción de toda una familia, mi esposo fue implacable. Para él estos delitos no tenían perdón. Es más, debería llevar a la cárcel. No tendría consideración. Además, yo no era más que una mocosita que suplicaba insensatamente por un vulgar ladrón.
Cuando uno empieza por descuartizar a su propio hermanito sin sentir ningún remordimiento, la cosa se complica. Este era el inicio de una carrera sin obstáculos que seguiría de crimen en crimen y de asesinato en asesinato, como el que hicimos con el viejo Pelias delante de sus propias hijas. Las que obligamos a cocinarlo como una compota, con la promesa de devolvérselo joven e inmortal. Una mujer que se atreve a semejantes cosas no es nada recomendable para ningún tipo de hombres, por supuesto. La suerte estaba echada. Pues el bandido de Kronstadt decide escribir una carta sindicándome de un delito peor que el que él mismo había cometido. Y lo deja en el buzón de correspondencia, en el despacho privado de mi maravilloso esposo. Fueron días en que sentí que el mundo se caía para mí. Y era cierto. Este mundo empezaba a desmoronarse a pedacitos, de un momento para otro. No sé cómo fuimos a parar a Corinto. Pues no es ninguna coincidencia que fuera en otro Corinto donde Antígona se viera enfrentada a su tío Creonte por la negativa de este a dejar enterrar a su hermanito, que acababa de ser asesinado por su otro hermano. Bueno, pero esa es otra tragedia. La verdad es que la llegada a este maldito pueblo con nuestros hijos marca el inicio de nuestra perdición. Porque este otro Creonte, este reyezuelo de mierda, ensañándose conmigo, nunca se imaginó hasta dónde llegaría la ira de una mujer resentida y traicionada en su amor propio. Torvaldo no entendía, o no quería entender de nuevo la gravedad de nuestra situación. Y me seguía tratando como siempre lo hacía, es decir, sin darme la menor importancia. Ahora solamente le interesaba lucirse con sus amigotes y me obligaba a disfrazarme para otra mascarada. Esta vez como una Madonna napolitana y lucirse con mis encantos para el baile, con esa ardorosa tarantela que solo yo sabía ejecutar. Ay, seguramente para excitar a sus amigotes, el muy depravado. Pero lo que no se imaginaba era que esta mascarada sería la última. Todos los hombres son iguales. Esto no es solo una frase que escuchamos desde nuestras tatarabuelas. Es verdad. Apenas llegamos a Corinto, el idiota del Jasón empieza a verme más de lo que realmente era. Esa hembra que lo enloquecía y que no dejaba de pensar en retosar de día y de noche. No quedaba más que la pobre madrecita de sus hijos, que a decir verdad tampoco le importaban de a mucho. No fue sino que llegara esa mocosita, la tal Creusa, la hija de Creonte, que le pusieron besitos de cortesía en la mejilla para que este cabrón se envalentonara, le propusiera matrimonio y me tirara a mí como se tira un trapo viejo a la basura. Y todo con la anuencia y la complicidad de ese maldito viejo decrépito del Creonte, que a su edad, el muy estúpido, todavía creía en héroes de pacotilla como el cobarde del Jasón. Ay, ¿quién los entiende? Primero,
que debíamos ir a la fiesta, a pesar de que yo le rogaba que no quería porque tenía mucha jaqueca. Y cuando ya por fin en la reunión me ve toda contenta, bailando e improvisando los pasos más atrevidos que se me ocurrían, ahí sí, me va sacando empellones, porque al señor no le gustó el espectáculo que su joven y deseable mujercita estaba dando. Ahora, el macho cabrío, con su erección de bacanal, intenta violarme en la soledad de su apacible y dignísimo hogar. Pero la fiesta nos tenía reservada más de una sorpresa. ¿Qué tal los desgraciados? Con tal de casar a su muchachita con ese repugnante mequetrefe, me imponen mi exilio. Y me recuerdan mi condición de extranjera, de bárbara, y de temer a mi temperamento de mujer sabia y vehemente. Obviamente, a mis hijos jamás les quitarían el San Benito de ser los hijastros de la mocosa. Los bastardos más infelices que pudieran llegar a la corte de este rey de burlas en que se convertiría el pelele del Jasón. Pero no tenían ni idea los tres. El padre, el amante y la boba de la novia, de lo que les correría pierna arriba. El señor, antes de consumar su faena de sátiro enardecido, descubre la carta que ha dejado el indeseable Crostan en el buzón. De inmediato se olvida de su ardillita, de su alondrita. Y con los ojos inyectados en odio, comienza a recriminarme el único delito que había cometido. Ay, yo sabía que en ese momento se abría un tenebroso camino de no retorno. No volvería a esa casa y a los niños no los volveré a ver jamás. Sí. Adiós, Torvaldo. Adiós para siempre. ¿Qué tal los desgraciados? Con tal de casar a su muchachita con ese repugnante mequetrefe, decido que debo abandonar el hogar inmediatamente. Debía recorrer los mismos caminos de regreso con tantos enemigos que habíamos dejado. Ahora sola y con los niños. Porque en esta ciudad supuestamente civilizada no había lugar para una extranjera, una bárbara, una bruja, una sabia y una hechicera. Temblaban ante el peligro de que una mujer pudiera pensar y pudiera ejecutar todo lo que se le ocurriera. Aquí no éramos nada. Una mujer no tenía derecho a nada que no fuera a servir a su marido. Éramos nada. Éramos nadie. Y esto mi propio nombre me lo gritaba. Entonces, él, después de leer la carta, me increpa como el peor de sus enemigos. Me preguntaba qué. ¿Qué significa esto, Nora Judith? Sí, me recordaba mi segundo nombre que yo tanto odiaba, que sí sabía lo que decía la carta. Ah, es cierto. ¡Qué horror! Esto es increíble. No puede ser.
¡Basta de comedias! Te quedarás ahí encerrada y me darás cuenta de tus actos. ¿Comprendes? ¿Comprendes la humillación que has hecho? ¿Lo comprendes? Y yo, con esas ganas irrefrenables de salir corriendo, pero él continuaba iracundo. ¡Wow! ¡Terrible despertar! Durante 8 años ella, la que creí mi alegría, mi alondrita, mi ardillita, era en verdad un horrible pajarraco. Resultó ser una embustera, una criminal. ¡No! ¡Qué abismo de incomprensión! ¡Qué horror! Y yo, muda, en ese momento no me salía ni un sí menor. Y él continuaba en su diatriba. Yo habría debido presentir que iba a ocurrir una cosa así de asquerosa. Debí haberlo previsto. ¡Ah! Eso es culpa de tu padre. Claro, esos son los principios magníficos y el ejemplo que te dio a seguir ese viejo pusilánime de tu padre. Tú has heredado esos principios. Es la total falta de religión, la falta de moral, la falta de todo principio del deber. Bien, me lo merezco. Estoy siendo castigado por haber confiado en tu conducta. Lo hice por ti y este es el pago que recibo. Y seguía sin parar su monserga. Has destruido mi felicidad. Has arruinado mi porvenir. Ay, no puedo ni pensarlo sin estremecerme. Te has puesto a merced de un hombre sin escrúpulos, que puede hacer de mí lo que le plazca, pedirme lo que quiera, mandar y disponer lo que le guste, sin que yo me atreva a respirar. Así quedaré reducido a la impotencia, llevado a pique por la ligereza de una mujer. ¡De esta mujerzuela! Y fue ahí cuando yo le dije que me respetara. En ese momento quería morirme, abandonar este mundo a lo que atizó. Déjate de estupideces. Tu padre también tenía una buena sarta de idioteces. ¿Qué ganaría yo con que tú abandonaras el mundo, como dices? ¡Nada! Sin embargo, podría trascender el caso y se sospecharía que yo habría sido el cómplice de tu criminal acción. Podría creerse que fui el instigador, el que te indujo a hacerlo. ¡Ay! Y todo esto te lo debo a ti, a quien he llevado en brazos a través de toda nuestra impoluta vida conyugal. ¿Comprendes? ¿Comprendes la gravedad de lo que has hecho, maldita? Y yo, petrificada. Y él continuaba con furia. Esto es increíble. Que no salgo de mi asombro.
comenzó a agredirme con más fuerza. Quítate el disfraz. Que te lo quites, te digo. ¡Desgraciada! Sí, sí. Se trata de conservar las apariencias. Ahora tendré que satisfacer al idiota ese del Kronstadt de una u otra manera. Sí. Y en cuanto a nosotros, como si nada hubiera sucedido. Claro, lo digo, para conservar las apariencias y seguir viviendo aquí, como si nada. Fue entonces cuando me prohibió seguir al frente de la educación de los niños. Ya no se atrevía a confiar en ellos. Y esa cuando sucede lo inimaginable. Algo peor que las coincidencias que juegan las malas pasadas en las tragedias. ¿Sí? Llega otra carta de un Kronstadt arrepentido. Torvaldo la lee con mayor avidez y su cambio repentino no se ha hecho esperar. ¡Nora! Es increíble. No puede ser. Sí. ¡Nora! ¡Norita! ¡Estoy salvado! Nos hemos salvado y tú también, naturalmente. Nos hemos salvado juntos. Sí. Mira, te devuelve el recibo con la firma de tu padre. Digo, con la tuya, ¿no? Además dice que lo lamenta, que se arrepiente. ¡Ay, nos hemos salvado! ¡Nora! ¡Ay, Nora! ¡Norita! ¡Mi ardillita! ¡Mi alondrita! Ya nadie puede hacerte el menor daño posible. Vamos a pensar que todo fue una pesadilla, ¿sí? Y que terminó. Mira, ya todo ha desaparecido. Sí, vamos a superar todos estos inconvenientes y vamos a repetir juntos en oración nuestra liberación. Se ha acabado, oh Señor, alabado sea, por fin se ha acabado. Pero no todo se había concluido, por supuesto. Solo necesitaba de un día. Sí, de lograr que me dieran un día de prórroga antes de que se cumpliera la orden temeraria. En ese día podría tramar y podría llevar a cabo todo lo que se me ocurriera. De eso estaba segura. La cabeza me daba vueltas. Sí. De todo lo que tiene vida y pensamiento reflexionaba. Nosotras las mujeres somos el ser más desgraciado. ¡Qué horror! Pero es así. Empezamos por tener que comprar un esposo, empeñando lo que no tenemos. Es como comprar un amo para nuestros cuerpos
Y este es el peor de los males. La prueba definitiva consiste en tomar uno bueno o en tomar uno malo. Es como jugar a los dados. A las mujeres no nos da buena fama la separación del marido. Pero tampoco nos es posible repudiarlo. Y si nuestro esfuerzo se ve coronado por el éxito, y nuestro esposo convive con nosotras sin aplicarnos el yugo por la fuerza, nuestra vida es envidiable. Pero si no, mejor es morir. Dicen que vivimos en la casa una vida relajada, exenta de peligros, mientras ellos se rompen las pelotas luchando con sus lanzas. Necios, cobardes, preferiría 3 veces estar de pie y firmes con el escudo que enfrentarme a otro parto una vez más. La vida de una mujer suele estar llena de sinsabores. Y nos tratan de cobardes por contemplar la lucha y el hierro de la batalla desde la barrera. Pero cuando vemos lesionados nuestros derechos en el lecho, no hay una mente más asesina que la de nosotras mismas. La trama del libreto ya la tenía bien hundida. No fue nada difícil convencer a Creón de su flamante nuevo yerno para que me otorgaran el día de plaza. E implorándoles, les solicité. Entonces, convencí de nuevo a mi ex esposa para que los niños pudieran entrar a palacio y le entregaran a la princesa a su odiosa madrastra unos cumplidos de mi parte. Sí. Los regalos de una madre y de una ex esposa arrepentida. Una blusita de encajes de plata y una corona y un peplo. Y por supuesto, en ellos, el veneno de mi más agria venganza. Las cosas salieron a pedir de boca. Ya me contarían todo lo que ocurrió en ese maldito palacio. Apenas la infeliz prometida de la bestia de mi ex esposo se probara a los presentes, ya no se podía distinguir la expresión de sus ojos ni de su bello rostro, pues la sangre caía desde lo alto de la cabeza confundida con el fuego y las carnes se desprendían de sus huesos como lágrimas de pino bajo los invisibles dientes del veneno. ¡Ah! Sí, sí, sí.
ofrendado un horrendo y espléndido espectáculo. Nadie osaba tocar el cadáver, temiendo participar de su desgracia. Pero su viejo, el infortunado padre que nada sabía de su mal, entró de repente al aposento y se abalanzó a la muerta y dio grandes alaridos y gimiendo y llorando le decía: ¡Oh, hija mía desventurada! ¡Que Dios te ha perdido tan miserablemente! ¿Quién acompañará a tu viejo padre si tú mueres? ¡Ay de mí! Perezca yo contigo, oh hija. Después que cesaron sus lamentos y sus lágrimas, quiso levantarse y entonces se vio adherido al traje en llamas de su hija, como la hiedra a las ramas del laurel. Hubo una pugna horrible. Luchaba por alzar sus rodillas y sus piernas firmemente unidos a los de ella. Pero entre más forcejeaba, más lo evitaba. Así, sus viejas carnes se separaron de sus huesos. Al fin exhaló el alma al desdichado, rendido por el dolor. Yacían pues muertos los dos, la hija del anciano padre, uno junto al otro. Y en este aposento con aromas de muerte, su prometido, el atribulado Jasón, no escaparía pronto de esta espiral de muerte, fuente nauseabunda que jamás saciaría mi sed de venganza. No, Torvaldo. No ha acabado todo. Aunque, pensándolo bien, sí, todo ha terminado. Mira, he vuelto a vestirme. No pienso dormir esta noche. Y después de más de 8 años de silencio, por fin me salieron las palabras. Le dije entonces: tenemos que hablar. La conversación será larga. Tenemos mucho que decirnos. Hace un rato, cuando me insultabas, dijiste algo muy cierto: que no me comprendías. Bueno, yo tampoco te he comprendido a ti hasta esta noche. ¡Y no me interrumpas, carajo! Tenemos que arreglar nuestras cuentas. Piensa un poco. ¿No te parece que es la primera vez que tú y yo, marido y mujer, hablamos a solas seriamente? Han sido muy injustos conmigo. Papá primero y tú después. Cuando vivía en casa de papá, él me exponía sus ideas y yo las seguía. Si tenía otras distintas, las callaba porque seguramente no le hubieran gustado. Me llamaba su muñequita y jugaba conmigo como yo jugaba con mis muñecas. De manos de papá pasé a las tuyas. Tú lo arreglaste todo a tu gusto y yo participaba de tu gusto, o lo daba a entender, no puedo asegurarlo, quizás lo uno o lo otro. Y ahora, mirando hacia atrás, creo que he vivido aquí como los pobres, al día, sí,
He vivido de las piruetas que hacía para mantenerte contento, Torvaldo. Eso estaba en tus fines. Tú y papá han sido muy crueles conmigo y tienen la culpa de que yo no sirva para nada. Creí ser feliz, pero no lo he sido jamás. Nuestra casa era un patio de recreos. He sido una muñeca grande en tu casa, como fui muñeca en casa de papá. Y ahora nuestros hijos son mis muñecos. A mí me hacía gracia verte jugar conmigo, como a los niños les divertía verme jugar con ellos. Eso ha sido nuestra unión, Torvaldo. ¡Una mierda! Y ahora, en medio de tu reciente ofuscación, has dicho otra verdad. ¿Qué preparación tengo yo para educar a los niños? No tengo ningún derecho sobre ellos. Sí. Lo dijiste bien claramente. Es una tarea superior a mis fuerzas. Hay otra obligación que debo atender, desde luego. Y ahora es mi deber educarme a mí misma. Tú no eres el hombre indicado para acompañarme en esa tarea. Necesito hacerlo yo sola. Por eso, voy a dejarte. Lo voy a dejar, Jason, pero no como a usted se le dé la gana. Así lo enfrenté. Recién llegó del palacio, con esa mirada que no ocultaba las ganas de asesinarme. No crea que yo soy de esas mujeres que se rinden así nomás. Lo voy a dejar, pero con una herida tan grande que ni se la puede imaginar. ¿No me lo cree? Pues téngase fuerte. Respire profundo. Porque le juro que no voy a dejarle vivos a los niños. Ellos perecerán por culpa del ultraje al que usted me ha sometido. Recuerde que se lo advertí muy claro cuando gritando le dije que estaba preparando una boda de la que se iba a arrepentir toda la vida. ¡Desgraciado! Qué rápido olvidó. Cuando lo salvé, unciendo los toros que respiraban fuego. Y después, acabando con la serpiente que sin dormirse cuidaba del vellocino de oro. Sí. Con mi sabiduría hice surgir la luz en usted para su salvación. ¡Maldito! Traicionar a mi casa y a mi padre. Más por pasión que por prudencia, lo seguí en todos sus caprichos. Y ahora, libre de todos sus temores, y trata de recibir de mí todos estos favores, el más malvado de los hombres me traiciona consiguiéndose un nuevo lecho, a pesar de los hermosos hijos que tenemos. No ha sabido cumplir sus juramentos conmigo. Desgraciado. Para mí no es ningún
ningún orgullo vivir en esta tierra supuestamente civilizada. ¿Quién lo ha decidido? No me da pena reconocer que soy extranjera. Así me llamen bruja y hechicera. Bastante he intentado acomodarme a la conducta de esta maldita ciudad de hipócritas que me humilla, a pesar de que todos saben perfectamente que soy hija de padre noble y descendiente del mismísimo sol. Miserables, a este día que me han ofrendado como pérfido regalo, solo me ha servido para convertir en cadáveres al padre, a la hija y a mis propios hijos. Esta será la peor dentellada que pueda sufrir un esposo pusilánime. ¡Sí! 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 ¡Mueran, hijos malditos de una madre abominable! ¡Que todos perezcan y la casa se derrumbe! Sí, sí. Sí. No vea la herida que abre, ni el cielo puede espiarme a través de la cobertura de las tinieblas para gritarme: ¡basta! 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 Es absolutamente necesario que mis hijos mueran antes de que esta maldita ciudad tome venganza con ellos. Puesto que deben morir, que los mate yo misma, pues yo misma los he hecho parir. Sí, 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 sí. No quiero volver a ver a los niños. Para mí han muerto. No sé en manos de quién estarán mejor. En mi situación actual, no puedo ser una madre para ellos. Ignoro lo que será de mí. Todo lo que ocurra de ahora en adelante poco me importa.